Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un gusto que usted nos esté sintonizando a esta hora de la mañana. Soy Alejandra Guzmán y a partir de este día voy a llevar hasta la comodidad de su hogar su programa Enfoque. Recuerde que puede sintonizarnos a través de Agape TV Canal 8 y a través de YouTube como Mix de Medios. En este día tenemos como invitado especial al doctor Emilio Salazar, quien nos va a hablar un poco sobre la demencia frontotemporal. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo se encuentra? Hola Alejandra, pues muy bien aquí, encantado disfrutando de este clima tan bonito en San Salvador y un saludo a todos los televidentes. Vamos a hablar de la demencia frontotemporal, que es una enfermedad que ha llamado la atención de las noticias en los últimos meses debido a que un notable actor exitoso, famoso, nuestro querido Bruce Willis, se le ha diagnosticado esta enfermedad, la demencia frontotemporal, y la pregunta es, bueno, ¿qué es una demencia? Hay de estos casos acá en nuestro país. ¿Cuáles son los síntomas que puede presentar al inicio una persona? Porque puede ser que un familiar suyo, un vecino o un amigo presente estos síntomas y creamos que es algo normal o parte de la edad, pero a través del programa vamos a aclarar todas estas dudas. La demencia frontotemporal yo creo que es un tema bastante importante porque considero que no muchas personas conocen exactamente a qué se refiere este tipo de demencia. No sé si usted nos podría platicar un poco sobre a qué se refiere y qué es en sí la demencia frontotemporal. Claro que sí, Alejandra. Resulta que el término demencia incluye muchas enfermedades, pero básicamente demencia es una enfermedad en la que hay un deterioro progresivo de las funciones mentales superiores de las personas. ¿Y cuáles son estas funciones mentales superiores? El juicio, el raciocinio, la memoria, el habla. Es decir, el juicio es aquello que nos hace mantener una buena conducta, aceptada ante la sociedad. El raciocinio es la capacidad que tenemos de planear, de pensar a futuro. La memoria, la capacidad de recordar eventos cercanos, lejanos. Y la capacidad de habla, pues, es la capacidad que tenemos de expresar lo que queremos, lo que sentimos, lo que opinamos. Resulta que el término demencia implica una serie de enfermedades. De 100 casos diagnosticados de demencia, 70 corresponden a la enfermedad de Alzheimer. De estos 100, 30, es decir, el 30%, incluyen aproximadamente otras 12 tipos de demencia. Por ejemplo, la demencia vascular, que ocurre en microinfartos cerebrales, y entre ellas la demencia frontotemporal. El punto es de que en el mundo hay aproximadamente 40 millones de personas adoleciendo de demencia. De que en una cifra estadística aproximadamente cada 3 segundos alrededor del mundo se está haciendo el diagnóstico de demencia en algún paciente y por tanto es una enfermedad que hoy por hoy puede ser de mucho interés para nosotros y además que antiguamente le llamamos demencia senil o demencia presenil, haciendo alusión a que la demencia era una enfermedad de las personas mayores. Hoy por hoy sabemos que la demencia, para el caso, la demencia frontotemporal, puede empezar a una edad tan temprana como los 45 años de edad. ¿No han habido casos que se desarrolle ese tipo de enfermedad siendo personas jóvenes como de 20 años o personas que tienen menos de los 40 años? Muy difícilmente una persona abajo de los 45 años de edad va a presentar una forma de demencia. La demencia es una enfermedad que implica que de pronto el paciente pierde la capacidad de hablar, luego puede haber trastornos en la conducta, luego puede haber pérdida de la memoria, pérdida de la capacidad de recordar a sus familiares, a sus seres queridos, hasta eventualmente llegar a un estado vegetativo en la peor forma de la enfermedad. Lo cierto es de que puede confundirse con una enfermedad psiquiátrica por las alteraciones conductuales, porque cuando hablamos de alteraciones de la conducta, los pacientes que adolecen de demencia frontotemporal pierden la capacidad de control que ejerce el lóbulo frontal de nuestro cerebro. Es decir, el lóbulo frontal, que es la parte que está en nuestra frente del cerebro, se encarga de inhibir, se encarga de frenar, se encarga de darnos un buen patrón de conducta.
Es decir, yo voy a ir al baño hasta que esté en el baño. Yo voy a comer en la mesa, yo no voy a botar la comida, yo voy a hacer mis necesidades cuando tenga lugar de hacerlo. Y cuando se pierden esos patrones de conducta, ese control por una lesión anatómica en el lóbulo frontal, empieza a ver los síntomas de la demencia, que de pronto usted va a ver que su papá o su abuelito o la persona de tercera edad pareciera que tiene alteraciones en la conducta. De pronto se quita la ropa en público, de pronto la taza la deja en el servicio sanitario o guarda los zapatos en la refrigeradora o hace comentarios inapropiados, y usted puede pensar, no, mi papá así ha sido toda la vida, ha sido caprichoso, ha sido maleducado, y a lo mejor lo que usted está viendo son síntomas de un inicio temprano de una demencia, que la diferencia con una enfermedad psiquiátrica como una esquizofrenia o como alguna otra enfermedad psiquiátrica es que aunque las alteraciones conductuales son similares, en la demencia está demostrado que al hacer autopsias en los cerebros de estas personas que padecieron la enfermedad había depósitos de proteínas, es decir, había algo anatómico, algo estructural que estaba dañando el cerebro. Y en la esquizofrenia no. En la esquizofrenia, macroscópicamente, al hacer las autopsias, los cerebros se encuentran totalmente normal, y en las demencias, tanto el Alzheimer, las demencias vasculares, la demencia frontotemporal, hay hallazgos patológicos en el cerebro, pero lo importante de esto es que las alteraciones conductuales en las personas de la tercera edad nos deben de hacer pensar que puede haber una enfermedad, ya sea psiquiátrica o una enfermedad, ya sea del tipo de demencia, y el diagnóstico es bien importante para poder brindar un tratamiento que mejore la calidad de vida de una forma adecuada. ¿Cuáles son las causas de este tipo de demencias en las personas? Bueno, se ha demostrado, por ejemplo, para el Alzheimer, que empiezan a haber en un cerebro normal, que está constituido por sus neuronas, su líquido cefalorraquídeo, empiezan a haber depósitos de proteínas donde no deben de haber. Es decir, el cerebro es neuronas, es cerebro, es tejido cerebral, nada más. Pero en estas personas hay ciertas proteínas como la proteína amiloide y la proteína tau que empiezan a depositarse, a formar incluso ovillos como cápsulas de proteínas. Y como es natural, donde se va depositando la proteína, reemplaza el tejido cerebral, y así es como va afectando las funciones que el cerebro desarrolla. Es decir, nuestro cerebro es como un mapa que tiene cada porción del cerebro una función específica. Por aquí está el habla, por aquí está la vista, por otro lado la motricidad, y en la medida que se van depositando estas proteínas anormales, como la proteína amiloide y tau, van afectando la función cerebral. Ahora, ¿de qué depende esto? Hay factores modificables y factores que no podemos modificar. Los factores que no podemos modificar son dos. Uno es la expresión genética de la enfermedad, y dos, la herencia, que son dos cosas bien diferentes. No es lo mismo tener una predisposición genética a tener una herencia. La predisposición genética quiere decir que la persona que adolece esta enfermedad, en sus genes iba codificado la predisposición a padecer Alzheimer, por ejemplo, o alguna forma de demencia. Pero una persona puede tener el gen y no desarrollar la enfermedad. La expresión de la herencia es diferente. Eso quiere decir que una persona que tiene demencia, a lo mejor su papá, su abuelito o alguien más en la familia padeció la enfermedad y la heredó. Como sea, estas dos situaciones no las podemos modificar. Por ejemplo, si una persona trae el gen que le predispone a expresar la enfermedad, podrá a lo mejor con algún examen detectar si él es portador de ese gen, de ese genotípico, pero no podrá impedir que se desarrolle la enfermedad, porque estas enfermedades no tienen un tratamiento curativo. Por el contrario, la herencia tampoco la podemos modificar, porque si usted tiene familiares que tienen esta enfermedad, se lo van a heredar y es algo que usted no puede modificar.
Ahora, ¿qué es lo que usted puede modificar y qué es lo que usted puede hacer para evitar desarrollar la enfermedad? Es la medicina del estilo de vida. La medicina del estilo de vida habla de que si usted tiene un estilo de vida saludable, puede prevenir la aparición de demencia, de estas enfermedades neurodegenerativas. Neurodegenerativas quiere decir que su cerebro, con el paso de los días, los años, va perdiendo funciones. ¿Qué implica esto? Eliminar el consumo de alcohol, eliminar el consumo de tabaco, una dieta saludable rica en frutas y verduras, sin alimentos procesados, disminuir la cantidad de grasas saturadas, que son las que vienen de origen animal, y aumentar la ingesta de grasas insaturadas, que son las que provienen de origen vegetal, como la canola, la oliva, y hacer ejercicio, eliminar la vida sedentaria y un adecuado sueño reparador de al menos 8 horas todos los días. Todos los hábitos saludables. ¿Existen otros tipos de demencia frontotemporal y cómo pueden manifestarse estos? Bueno, la demencia frontotemporal explica dentro de este 30% de las formas de demencia una forma muy pequeña en cantidad, pero tiene una característica. Hay muchas características que la diferencian de Alzheimer, y una de ellas es que la demencia frontotemporal puede iniciar tan pronto como los 45 años de edad. Alzheimer puede empezar a esa edad, pero no es lo habitual. Lo habitual es que un paciente que va a desarrollar Alzheimer lo presente de los 65 años hacia arriba. Ahora bien, tomando este caso de este actor en particular, hace un año se le diagnosticó afasia primaria y hasta un año después ya se le dio el diagnóstico definitivo de demencia frontotemporal. ¿Qué quiere decir esto? Que diagnosticar una enfermedad en un paciente es difícil. Imagínense si a ellos les demoró un año con todos los especialistas, con toda la tecnología. ¿Cuánto más nos puede demorar a nosotros si no conocemos de esta enfermedad y si no consultamos oportunamente? Pero para explicar en qué consiste esto, la afasia frontotemporal, la afasia primaria que se le diagnosticó, quiere decir que en la fase inicial el paciente tiene todo su pensamiento totalmente íntegro. Es decir, él sabe si tiene hambre, él sabe si tiene frío, si tiene dolor, sabe qué día está, dónde está, quiénes son las personas que le rodean, pero no puede transmitir ese pensamiento hacia la voz articulada. Es decir, él tiene hambre, pero no puede decir tengo hambre. Él puede saber que estamos en el 2023, pero usted le pregunta en qué año está y él no puede articular, no puede pronunciar 2023 ni lo puede escribir. A eso le llamamos afasia. Los síntomas que puede presentar un paciente en esta forma particular de demencia frontotemporal implica que primero va perdiendo paulatinamente la capacidad de expresar palabras, como que de pronto su familiar le diga quiero decir algo y usted se da cuenta que no le puede pronunciar y quizás minutos después él logra hacerlo. Esa sería la manifestación inicial de la dificultad de la afasia. Luego puede progresar a una alteración, le llamamos en la semántica. Como pueden ver, estos son cambios bien sutiles. Por ejemplo, estamos hablando en un momento de un partido de fútbol y su paciente se sale por completo del tema. Estamos hablando de fútbol y él de pronto habla del almuerzo, súbitamente. Ese es un cambio en la semántica, en la dirección de la conversación. Y si esto va progresando, aparecen las alteraciones conductuales. ¿Qué quiere decir? Que el lóbulo frontal, como es el que controla lo que decimos, al no tener ese freno, de pronto él puede hacer pláticas inapropiadas, comentarios inapropiados, comentarios ofensivos o comentarios que no son bien vistos, pero es porque él pierde la capacidad de tener ese freno y empiezan las alteraciones conductuales. A medida va progresando, empieza a haber una sensación de pérdida de memoria, de olvido. Los pacientes pueden ir, por ejemplo, manejando un vehículo y de pronto tener la sensación de que no saben dónde están, de dónde venían, para dónde van, o sentirse perdidos y hacer, si pueden, una llamada y decir, me encuentro perdido, no sé dónde estoy, no recuerdo dónde voy, y esa ya es una forma más avanzada
de una demencia frontotemporal. Gracias por su atención. En breve continuaremos hablando sobre este tema que es muy interesante, sobre la demencia frontotemporal, y volvemos en breve después de esta pausa comercial. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por seguir sintonizando nuestro programa Enfoque y continuaremos hablando sobre este tema de la demencia frontotemporal. Doctor, ¿cómo se diagnostica esta enfermedad? Si es que, ¿cómo se puede diagnosticar para que la gente pues tome todas las medidas de prevención para que esto no siga avanzando más su enfermedad? El diagnóstico de esta forma de demencia es bien difícil porque no hay una prueba en sí que sea totalmente diagnóstica y requiere una evaluación neurológica compleja. Hay pruebas incluso de la memoria, pruebas de las funciones mentales superiores que deben realizarse y además tiene que descartarse que no haya otras enfermedades asociadas. Entonces, no en sí, por ejemplo, que a través de una resonancia magnética nuclear cerebral vayamos a demostrar que usted tiene esta enfermedad, pero sí en la ruta de una enfermedad neurológica, aparte de un examen físico, aparte de una plática con el paciente, de conocer todos sus síntomas, en qué momento del día ocurren y de algunas pruebas cognitivas que podemos hacer en la clínica, su médico le recomendará a lo mejor un estudio de imagen como una resonancia magnética nuclear cerebral que hoy por hoy brinda más información que un TAC cerebral. Puede utilizar o una resonancia magnética nuclear cerebral o un TAC cerebral. Sin embargo, la especificidad para detectar lesiones de la resonancia es mucho mayor que el TAC. Sin embargo, los costos, aunque son equivalentes, quiere decir que una resonancia cuesta lo mismo que el TAC. La resonancia requiere que el paciente esté en un cilindro, en un tubo, por al menos una hora en un aparato de resonancia que hace ruido. Eso le puede implicar problemas para un paciente que tenga ansiedad, para un paciente que tenga problemas de la conducta o un paciente claustrofóbico. En cambio, el TAC cerebral es un estudio que dura quizás, cuando mucho, 1 minuto en un tubo más abierto, es de más rápida resolución y al valorar los dos beneficios y desventajas de ambos estudios, su médico seleccionará uno u otro que no sirven exactamente para diagnosticar, sino que para descartar, por ejemplo, que usted no tenga un tumor cerebral, que no tenga algún problema de la circulación cerebral, y habiendo descartado todo esto, más todo el examen clínico, podemos ir concluyendo de la mano con los especialistas, particularmente los neurólogos y los psiquiatras, que usted adolece de una forma de demencia y de esta forma brindar un tratamiento oportuno. Ahora, el tratamiento no es un tratamiento que le va a curar, sino que es un tratamiento que le va a ayudar a controlar los síntomas, porque como hemos visto, pueden haber alteraciones de la conducta, los pacientes pueden volverse un poco agresivos en ocasiones y a través del diagnóstico correcto vamos a poder brindar la medicación que necesita para tener bajo control sus síntomas y que la enfermedad progrese de una forma más lenta. ¿Qué debo hacer yo para ayudar a algún familiar o algún amigo que presente ese tipo de demencia? Lo primero es hacer un diagnóstico exacto, porque no es lo mismo que usted esté enfrentándose a una enfermedad psiquiátrica, a una forma de demencia o a un tumor cerebral. Una vez tenga el diagnóstico exacto de una forma de demencia, esta es una enfermedad muy cruel. Es una enfermedad muy cruel tanto con el paciente como con el grupo familiar, porque el cuidador de salud de este paciente también merece una especial atención, porque tenemos que entrenarle, tenemos que enseñarle a conocer cómo es la enfermedad, y es difícil para una esposa, por ejemplo, atender a su esposo y darse cuenta que él ya no le recuerda,
o darse cuenta que él ya no puede ser capaz de interactuar, no puede ser capaz de decir si tiene dolor abdominal, si tiene frío, si tiene hambre, y poco a poco lo que empieza con una dificultad para articular palabras y que pasa por alteraciones en la conducta, llega progresivamente a un estado de dependencia total. Es decir, al inicio el paciente, aunque hable cosas diferentes a las habituales, él es capaz de ir al baño, él es capaz de bañarse, de hacer sus necesidades, de lavar sus dientes, pero a medida va progresando la enfermedad, va aumentando el nivel de dependencia hasta llegar casi a un estado de parálisis donde no pueden sostenerse en pie, donde no pueden caminar, donde no pueden levantar sus brazos, no pueden lavar sus dientes, no pueden asearse después de hacer sus necesidades, no pueden expresar si tienen hambre, si están llenos, si ya no quieren comida. Y viene la parte más importante, que es los cuidadores, que es la familia y el personal de salud que puede estar en un momento determinado con estos pacientes, que requieren de sus cuidados, de su paciencia, de su amor y sobre todo de la comprensión de lo que es esta enfermedad, para entender profesionalmente los cambios de conducta a los que se pueden estar enfrentando. Este tipo de demencia frontotemporal, ¿cómo se puede sobrellevar? Bueno, es una tarea bien dura, bien difícil. Hay actualmente medicamentos. Tenemos una desventaja, y es que los medicamentos que pueden funcionar para Alzheimer no nos van a funcionar plenamente en la demencia frontotemporal, o incluso pueden hacer peor la enfermedad. Pero sí hay una serie de medicamentos que se pueden ocupar según los síntomas que presente el paciente para manejar este tipo de demencia. Y se tienen que crear las condiciones. Este paciente va a tener una mejor calidad de vida y va a tener una vida más larga y duradera en años, dependiendo de los cuidados que la familia sea capaz de proporcionarle, de los cuidados que le brinde la esposa, los hijos, y de las condiciones que vayan preparando en su domicilio para facilitar las cosas. Hay que recordar que eventualmente son pacientes que van a requerir de asistencia, van a requerir de un cuidador las 24 horas del día, que el riesgo de caídas está aumentado, que las complicaciones infecciosas, un paciente que evoluciona mucho en esta enfermedad, de pronto no puede avisar, hace sus necesidades en cama, en un pamper, y esto se relaciona también con la persistencia de úlceras en las regiones de la espalda, los glúteos, con la facilidad por la cercanía, por el contacto de las heces con los genitales, sea hombre o mujer, de infecciones de vías urinarias a repetición. A medida va avanzando, como va dañando ciertas estructuras cerebrales, también hay cambios, alteraciones en la capacidad de deglutir sus alimentos. Eventualmente, a medida progresan, les cuesta deglutir, les cuesta tragar, y pueden tener problemas de estar con tos después de alimentarse, que lo puede llevar incluso a neumonía por aspiración. Entonces es una tarea bien importante, tanto tratar al paciente con estas formas de demencia, como tratar y dar una información especial a los cuidadores, que básicamente es la familia que rodea al paciente. ¿Cuál es la situación de la demencia frontotemporal en El Salvador? Realmente no hay una estadística que logre cuantificar oficialmente los datos, pero sí hay muchos casos de demencia en nuestro país. Hay muchos casos que incluso no han sido diagnosticados, y no me cabe la menor duda que hay muchos casos que ahorita nuestro amigo televidente que está escuchando, bueno, he escuchado al doctor Emilio Salazar, dirá, y mi papá pues ha presentado estos síntomas, estos signos, y es una enfermedad que puede estar afectando hoy por hoy a cada grupo familiar, y que cada 3 segundos se está diagnosticando un caso de demencia alrededor del mundo. Y por eso, si tiene un familiar que ha presentado estos síntomas, debe consultar a tiempo para descartar o diagnosticar adecuadamente su enfermedad. ¿Se está haciendo algo o qué se está haciendo en El Salvador para investigar este tipo de demencia frontotemporal?
Actualmente no hay investigaciones en curso en El Salvador en el tratamiento, pero sí a nivel mundial sabemos que no hay hoy por hoy ni para Alzheimer, ni para demencia vascular, ni para la demencia frontotemporal, no hay un medicamento, no existe uno que le impida que desarrolle la enfermedad, un medicamento que le impida que esta enfermedad progrese, y se está haciendo mucho en otros países del primer mundo en la investigación de encontrar un posible medicamento que le pueda ayudar a estos pacientes a detener la progresión de la enfermedad. ¿Qué mensaje le podría dar a usted a esas personas que padecen ese tipo de enfermedad? Bueno, que no se rindan, que su familia va a estar con ellos siempre, que tienen que tener el pleno conocimiento de la enfermedad para poder seguir un tratamiento y que esto retrase los problemas que puedan estar asociados, y las familias que se les ha diagnosticado recientemente una enfermedad de esta naturaleza, los invito a que puedan conocer más de la enfermedad y también a que apoyen a las personas que tienen esta enfermedad, tanto en la toma de sus decisiones personales, porque lamentablemente sabemos que eventualmente ellos van a perder la capacidad de expresarse, la capacidad de ejercer su voluntad, y es una parte muy importante de explicarle, ok papá, ok mi abuelito, sabemos que nos estamos enfrentando a esta situación, ¿cuáles serían tus últimas voluntades en cuanto a los aspectos legales o cuestiones que él tenga que resolver? Es importante saber exactamente para dónde quiere él que siga la voluntad, el rumbo de su vida. Preguntas difíciles, preguntas incómodas, pero que hay que hacerlas en el momento que el paciente todavía puede expresar. Por ejemplo, si usted se pone muy grave, desea que reciba reanimación cardiopulmonar, desea ser intubado. Son preguntas difíciles, pero hay que hacerlas. Continuamos con nuestra entrevista sobre el tema de la demencia frontotemporal. Doctor, como en todos los temas y en todo el tipo de enfermedades existen mitos. Entonces, ¿qué mitos existen sobre esta demencia frontotemporal? Y si son ciertas o no, ¿verdad? Bueno, básicamente lo que sucede es que muchas veces las personas confundimos los síntomas y pensamos, no, es que mi papá así ha sido siempre mal educado o ha sido así desordenado, cuando vemos los trastornos de la conducta. Y eso es algo que tenemos que evitar. Otra situación es considerar a los pacientes de tercera edad que presentan alteraciones de la conducta o conductas erráticas como pacientes con enfermedades psiquiátricas. Por ejemplo, usted ve a alguien de la tercera edad desvistiéndose en la calle, haciendo sus necesidades. No es que esto justifique estas situaciones, pero a veces no sabemos si estas personas están adoleciendo de una enfermedad y no es solamente una situación de conducta. Y lo otro pues es creer que las enfermedades pues, no tiene cura, entonces ¿para qué lo vamos a tratar? Creer que una enfermedad por no tener cura no tiene tratamiento. El tratamiento, si bien es cierto, no va a curar la enfermedad, sí le va a ayudar a tener una mejor calidad de vida, a controlar los síntomas, y como también pueden presentar periodos de agresividad, le va a ayudar a que no vaya a haber una situación que lamentar con algún miembro de la familia. Como usted bien lo decía, ¿verdad? No existe un medicamento específico para eso, sino que lo que usted recomienda en sí es que se hagan el diagnóstico para saber si en realidad tienen esta enfermedad, o bueno, si tienen alguno de estos aspectos que usted mencionaba, como el que hagan actitudes o actividades extrañas. Lo más importante es tener un buen diagnóstico, porque incluso los médicos nos podemos confundir. Porque un tumor cerebral perfectamente le puede dar alteraciones conductuales. Puede estar un paciente irritable, agresivo, y si lo catalogamos como una demencia, sin hacer un estudio de imagen, puede ser que se nos escape un tumor cerebral. Ahora bien, una enfermedad psiquiátrica, que como lo mencioné, la diferencia de un trastorno psiquiátrico es que no hay una lesión en el cerebro, no hay una lesión en el órgano como tal, pero hay
un trastorno de conducta. Sería un error tratar una enfermedad psiquiátrica con un medicamento para la demencia. No, una enfermedad psiquiátrica requiere su trastorno, es un trastorno que requiere una medicación específica para los síntomas. Y una enfermedad demencial sí se acompaña de cambios estructurales en el cerebro y es importante tener un buen diagnóstico, que no es nada fácil hacerlo, para poder brindar el tratamiento más adecuado y que no le ocasione mayores problemas al paciente ni a la familia. ¿Usted ha tenido casos de pacientes con ese tipo de demencia? Desafortunadamente sí hemos tenido casos en las etapas más avanzadas donde nos toca pues luchar contra las infecciones, contra preguntas como cómo lo vamos a nutrir, cómo lo vamos a alimentar, cómo vamos a hacer para que los músculos no se atrofien, porque al final de esta enfermedad el paciente no habla, no interactúa, no se mueve, permanece en cama por tiempo prolongado, con todas las complicaciones que puede implicar el encamamiento prolongado, como es la formación de úlceras, las contracturas de los músculos, porque un músculo, un miembro, una extremidad que no se ocupa, se atrofia, el músculo se hace pequeño y se contractura, es decir, se pone como duro y eso puede ocasionar dolor. Como no puede deglutir, puede haber incidencia de neumonías por aspiración, como hay dificultad, al final requieren cuidados como un niño, es decir, si hace sus necesidades hay que limpiarlo por completo, pero eso lleva a que las bacterias pueden entrar por la uretra, hacen infecciones de vías urinarias frecuentemente y bueno, y si a esto le agregamos las enfermedades asociadas que pueda tener, sí requieren al final muchos cuidados médicos, de enfermería y de sus familiares para pues mantener su salud dentro de lo que sea posible en un buen estado y con las mínimas complicaciones. ¿Qué tan difícil es para usted como doctor el que le den como señales de que un paciente tiene ese tipo de demencias? Las enfermedades se pueden confundir, pero la entrevista clínica personal, es decir, la plática con el paciente, con la familia, con los cuidadores, explorar todos los síntomas en detalle, en qué momento ocurre el olvido, hacer ciertas pruebas de las funciones mentales superiores a través de un examen mental que hacemos en la clínica, complementado con un adecuado examen físico, los signos vitales, la presión arterial, nos orienta en un 90% al diagnóstico. Es decir, con la entrevista, el examen físico, las pruebas de las funciones mentales superiores, tenemos ya ganado el 90% del diagnóstico y por supuesto habrá que hacer otras pruebas de exámenes de laboratorio, de imágenes, para descartar principalmente tumores cerebrales u otras alteraciones estructurales del cerebro y al final podemos incluso apoyarnos con un neurólogo, un especialista en neurología o con un psiquiatra en casos más difíciles para al final poder darle un diagnóstico oportuno. Si las personas quisieran realizarse este diagnóstico acá en El Salvador, ¿cuál es el costo de esos diagnósticos? Bueno, puede agendar una consulta con su médico de cabecera, con su especialista, y allí le va a decir más o menos cuánto vale una consulta de esta naturaleza y los estudios como la tomografía, una resonancia magnética nuclear, anda el costo aproximado entre $300 y $400 en la mayoría de los centros que disponen de estos dispositivos para poder hacer estos estudios de imágenes. ¿Solamente hay en el área privada o también en el área pública? En toda el área pública, afortunadamente, el sistema de salud ha cambiado, ha avanzado y tenemos neurólogos especialistas en muchos hospitales de tercer nivel y todos estos dispositivos para realizar tomografía, resonancia magnética, electroencefalograma. Así que si usted tiene sospechas, dudas razonables de que pueda tener una enfermedad neurológica degenerativa, acérquese a su unidad de salud más cercana para que pueda recibir su tratamiento, su atención médica oportuna. No se despegue de su entrevista Enfoque. En breve continuamos con esa entrevista después de ese pequeño corte comercial.
Gracias por seguir en sintonía de Agape TV Canal 8 y de Mix de Medios en YouTube. ¿Cómo la familia puede sobrellevar ese tipo de demencias? Ya no tratándose, ¿verdad?, del paciente, la persona que padece esto, sino la familia. ¿Qué puede hacer la familia para ayudarlo? Requiere mucha fortaleza, requiere mucho amor y mucha comprensión de la enfermedad, apoyo psicológico y apoyo de muchas especialidades médicas para brindar el mejor tratamiento dependiendo del estadio de su enfermedad. Pero particularmente en la etapa finales va a requerir fisioterapia, nutricionistas, infectólogos, una serie de médicos y de personal de enfermería que también le puede ayudar para optimizar los cuidados. En la medida que más conozcan los familiares sobre esta enfermedad, más van a poder comprender, por ejemplo, los cambios de conducta, la pérdida de la memoria, la pérdida de la capacidad de expresar lo que el paciente necesita o lo que el paciente está adoleciendo. Llega el momento en que la familia logra interpretar incluso los gestos de expresión de dolor del paciente y puede distinguir, no, es que ahorita tiene dolor, ahorita tiene hambre, o simplemente ahora en este momento algo le pasa porque él no tiene una expresión de paz. Y así la familia va conociendo cómo van evolucionando estas personas, que sí es una enfermedad muy cruel, tanto para el paciente como para los cuidadores, porque es una tarea muy difícil, pero que puede hacerse de la mano de sus médicos. El paciente en este tipo de casos en sí no puede manifestarse, sino que la familia es la que tiene que interpretar qué es lo que él quiere decir o qué es lo que él siente. En la etapa final de la enfermedad es bien difícil porque el paciente pierde por completo la capacidad de interactuar y pues puede ser que solo esté emitiendo expresiones de dolor como gemidos o en su rostro, y es bien difícil saber qué es lo que le sucede. Por ejemplo, si tiene hambre o si no ha podido hacer sus necesidades o si, por ejemplo, como han perdido la capacidad de mover sus extremidades, de acomodarse en la cama, saber si de pronto el brazo está en una mala posición y eso le genera dolor, o cuando requieren asistencia para moverlo de una cama a un sillón, requieren mucha práctica, mucha técnica para moverlo, y si de pronto pues lo mueven de una forma en la que se lastime, puede caer con un dolor en su codo, en su hombro, y el paciente lo que manifiesta nada más es una expresión de dolor o quejidos, pero no tiene la capacidad de decir mi hombre. En la etapa final de esta enfermedad es una cuestión bien difícil, bien complicada, que el grupo familiar tiene que estar bien informado de la enfermedad y a la par de su familiar para aprender a conocer o a distinguir qué es lo que le está sucediendo en ese momento. ¿Hay algo más que usted quisiera agregar sobre ese tipo de padecimiento a las personas que padecen esta enfermedad, verdad? O incluso a los familiares. Bueno, que nadie está exento de esta enfermedad, nadie puede saber si la va a padecer o no con precisión. Puede sospecharla si usted tiene familiares que han padecido esta enfermedad, pero en sí cualquier persona puede padecerla, y lo que tenemos que hacer es incidir en los factores de riesgo y tener estilos de vida saludables, caminar al menos 30 minutos todos los días por al menos 5 días en la semana, una dieta adecuada, rica en frutas y verduras, sin alimentos procesados o ultraprocesados, disminuir el consumo de carbohidratos, disminuir el consumo de grasas trans, que son las grasas de origen animal, aumentar el consumo de grasas de origen vegetal como la canola, la oliva, y ingerir abundante agua, un adecuado sueño reparador, el control del estrés y la ansiedad, eliminar por completo el tabaquismo y el alcoholismo. Estas estrategias de estilo de vida no solo le van a ayudar a prevenir enfermedades neurodegenerativas, sino que también disminuyen la incidencia de diabetes, obesidad, hipertensión arterial, colesterol alto y muchos tipos de cáncer. Este tipo de medidas que usted decía, no solamente ayudan a ese tipo de padecimiento, sino que prácticamente eso es para prevenir cualquier enfermedad, porque más que todo serían los hábitos saludables. Así es, muchas de las enfermedades que adolecemos están relacionadas con nuestros malos estilos de alimentación, de conducta, de actividad física, de sueño, el ingesta de tabaco y alcohol. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por
aceptar la invitación a esta entrevista, ¿verdad? Que yo sé que, bueno, va a ser de mucha ayuda para todos los televidentes, para que ellos también puedan, puedan ellos también ahí ver si tienen o si algún familiar padece de este tipo de enfermedad y así puedan ellos mismos prevenir este tipo de padecimiento. Que tengan un feliz día, Alejandra, y un saludo a mis televidentes. Pueden encontrar más información sobre esta enfermedad y otras enfermedades en mi página de Facebook como Dr. Emilio Salazar. Que Dios me los bendiga abundantemente. Muchísimas gracias a todos los televidentes y no se pierda su programa Enfoque el día jueves con otra entrevista más, ¿verdad?, que tendremos para llevarle hasta la comodidad de su hogar. Muchísimas gracias.